Padre, delante de ti nos presentamos, Señor, venimos en el nombre de Jesús a pedirte, Señor mío, que hagas con nosotros todo lo que es necesario para nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté instruyendo, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando, que tu Espíritu Santo, Señor mío, que está en nosotros, esté haciendo esa obra necesaria en nuestra vida. Señor, nosotros tenemos necesidad de ti. Hay vacíos en nuestra vida, Señor. Nuestra alma necesita ser sanada, necesitamos restauración, necesitamos, Señor mío, sanidad. Y conocer tu palabra, conocer las instrucciones que tú has dado para nuestra vida, Señor mío, en tu palabra, es lo que estamos haciendo en este espacio, en este tramo, Señor mío, de estas reuniones de los martes. Estamos empezando, Señor mío, a tratar de seguir tus instrucciones. Discipular es enseñar, es disciplinar, y es una manera de empezar a conocer de qué manera, de qué forma tú, Señor mío, quieres que tus hijos caminemos, que tus hijos vivamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hay cosas que es necesario que queden atrás, hay cosas que es necesario que empiecen a formar parte de nuestra vida, y solamente podemos conocerlas, saberlas, Señor mío, si nos metemos en tu palabra, si conocemos lo que tú nos instruyes en ella. Yo te doy gracias, Señor mío, por poder estar compartiendo aquí con mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, y con todas aquellas personas que se vayan sumando, Señor mío, luego cuando quede la grabación en YouTube, Señor, para poder estar sabiendo, conociendo, Señor mío. Y dice en la palabra, dice, que no perezca mi pueblo por falta de conocimiento. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. En un momento nosotros podemos desconocer cosas que podrían rescatarnos de tantas situaciones que, teniendo la victoria, a veces no la alcanzamos, porque la victoria ya nos la dio el Señor. Pero es necesario, sí o sí, que nosotros obedezcamos su palabra, que la conozcamos de manera de poderla obedecer, conocerla y saber para obedecer. Por eso dice que por falta de conocimiento no perezca mi pueblo. En esta hora, Señor, nos despojamos de toda carga, de todo temor, de toda ansiedad, de todo aquello que quiera, Señor mío, desenfocar. En el nombre de Jesús, yo, Señor, te pido que tú estés guardando de nuestra familia, de nuestros seres queridos, y que seas tú guiando, Señor, porque es necesario que seas tú, tu Espíritu Santo, el que nos esté, Señor mío, ministrando. Señor mío, perdonamos y pedimos perdón. Perdonamos a todo aquel, Señor mío, que nos ha ofendido, y pedimos perdón, Señor mío, aunque no lo sientas, aunque no esté en ti. Es una decisión que la palabra nos enseña, que es necesaria. Así como en la oración modelo, Jesús les enseñó a sus discípulos cuando le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Y él empieza lo que es conocido por muchos como el Padre Nuestro, como la oración del Padre Nuestro. Él comienza y en una parte dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que es una condición necesaria, ¿sí? Si vemos algo en matemáticas, nosotros podemos decir que es una condición necesaria, el perdonar para ser perdonados, que es una condición necesaria en nuestra vida, el perdón. ¿Sí? Nos libera, nos sana, nos restaura, nos fortalece, nos hace más parecidos a Dios. Y esto capaz que suena medio loco, pero Él nos perdonó a nosotros de todo. Él nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, vamos a Él, dice que Él nos perdona, y dice que Él borra nuestros pecados y los tira al fondo de la mar, y que si nosotros volviéramos a decirle: pero yo hice tal cosa, tal día, tal año, en aquel momento, el Señor nos miraría y nos diría: no me acuerdo de lo que me hablas, no sé de lo que me estás diciendo. Así que en esta hora, Señor, nos despojamos de toda falta de perdón. Señor mío, ponemos todo aquello que haga que nos estemos culpando a nosotros mismos de diferentes cosas. Señor, venimos a ti con eso, Padre, porque tú no nos condenas. Tú no eres, Señor mío, quien nos condena. A veces somos nosotros mismos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada familia,
Señor, que está ahora en este momento, y cada familia que se va a sumar, Señor mío, a lo largo del tiempo, porque esto va a quedar, como decíamos recién, subido en el canal de YouTube y podemos acceder las veces que queramos. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos la casa de Agustín y de Camila, que ellos disponen de este lugar y de toda la tecnología para que se pueda hacer siempre a tiempo, sin faltar ningún detalle. De alguna forma, si ha habido alguna situación, siempre hay una solución para poder llevar el mensaje que Dios ha puesto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. María, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ti? Bien, con contratiempo, pero bueno, ya solucionados. ¿Sí? Sí, Bueno, ahora vamos a probarlos, ¿eh? sí, pero bueno, acá estamos. Bueno, yo pasé hace un ratito el link del, del módulo de hoy. No sé si lo pueden abrir y ver. Díganme si lo pueden abrir y ver. Si no, Yo Vivi, no, estoy con el celu de Lourdes, pero yo no sé cómo es, pero está, digo. está. Pero Lourdes tiene este manual, pero no sabía ella si lo tenía a mano, me dijo. Bueno, no importa. Vamos a prestar atención. Si tienen lapicera y... ¿Alguien habló? No, Julieta, voy a cerrar el micrófono para que vos Bueno, puedas dale, trabajar. dale. Si alguien tiene lapicera y papel para anotar puntualmente y después pueden refrescarlo cuando tengan el material. Recién Agustín me decía, mamá, tenés que poner antes el material. Y la verdad que creo que sí, que tiene razón, porque quizás les sea más sencillo a ustedes si ya vieron el material, si ya o lo pudieron imprimir y no que llegue a último momento. Yo les pido disculpas, si para ustedes es mejor, me hacen saber y yo estaré mandándolo antes. Es más, quizás lo mande hoy mismo, ¿sí? Así lo pueden ir manejando. Lo que pasa que a veces pasa, valga la redundancia, que en el grupo se pierde la información porque compartimos una cosa y otra y puede quedar de repente para atrás y que no lo vean. Pero bueno, nos manejamos de la manera que consideren mejor, cada una me dice y no hay problema, ¿ok? Hoy vamos a compartir de discipulado el módulo 3 y el tema que es central del tercer discipulado, el módulo 3, es mi tiempo con Dios en su palabra. Mi tiempo con Dios en su palabra. No es necesario que me contestes, pero ¿se te hace difícil pasar tiempo en la palabra de Dios? Yo levanto las dos manos, los pies no me los pueden ver, porque ahí está. Y sabes que es estratégico esto, y no es porque le estemos poniendo la culpa al enemigo, y todo, pues somos nosotros mismos, pero es nuestro propio desorden, por decirlo, y lo digo con respeto esto, que muchas veces nos va llevando a que no tengamos ese tiempo, y pasan los días, y pasa el tiempo, y cuando querés acordar, de repente no agarraste la Biblia para nada. Y allí es donde se empieza, o donde se corta, diría yo, nuestra conexión con Dios. Podemos orar y tenemos conexión, sí, bueno, ¿quién te entiende, Viviana? Pero la palabra de Él es la que nos instruye. La palabra de Dios escrita es la que nos va a enseñar y a guiar y a redarguir, como dice a su vez, ¿no? Nosotros leemos la palabra y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que Él nos esté ministrando, que Él nos esté mostrando qué es lo que tiene que irse de nosotros, qué es lo que nos está pasando, y está todo en la palabra. Vamos entonces a empezar a leer ahora aspectos básicos del tiempo en la palabra de Dios que todo nuevo cristiano debe conocer. Y siempre hacemos la salvedad de que aspectos básicos del tiempo en la palabra de Dios que todos los cristianos, yo le sacaría el nuevo. El nuevo tiene como argumento que es nuevo, pero esto es para todos nosotros, ¿sí? Hay aspectos básicos que son necesarios conocer, ¿tá? Que tienen que ver con el tiempo que nosotros pasemos
en la palabra de Dios. Y vamos a ver 5 puntos que habla de los beneficios de pasar tiempo en la palabra de Dios. Dice el punto número 1, es la forma de conocer a Dios y la única forma de crecer espiritualmente. A ver, ¿en qué versículo está esto reflejándose? ¿Sí? Sabemos que tenemos este beneficio marcado así, este primer beneficio, pero vamos a ir a la palabra. Y acá cita la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y dice, así como los bebés recién nacidos buscan con ansias la leche espiritual, pura, busquen con ansia la leche espiritual pura de la palabra de Dios. Así podrán crecer en su salvación. Y acá hace una pregunta. Dice, ¿cómo ansía un bebé su leche? ¿Qué pasa si un bebé no se alimenta? Es la única forma de estar sano, fuerte, para tener vida y resistir enfermedades. Nosotros, si oímos a un bebé llorar, ¿qué es lo primero que decimos que tiene? Debe tener hambre. Ahora, si le das la teta o le das la mema y sigue llorando, le duele algo, ¿verdad? Pero la señal que tenemos, ¿cuál es? El llanto, la demanda que pone ese bebé, la manera que él tiene de expresarse, de comunicar, es a través de ese llanto. Y bueno, es una forma de demandar. Y nosotros, dice que es necesario que, así como los bebés ansían su leche, que es el alimento adecuado, nosotros también, como hijos de Dios, necesitamos el alimento que nos va a estar haciendo ser fuertes, nos va a permitir crecer y resistir enfermedades. Ahora, sabemos como cristianos también que hay un tiempo de tomar leche, porque también lo dice la palabra. Entonces, para los nuevos cristianos está bárbaro este versículo y es así. Es necesario que, como bebés, los nuevos cristianos tengan el alimento. Ayer hablábamos con María, luego de estar en lo de Nela, y María me decía, yo les paso versículos, yo les explico acá, yo les digo que haga tal cosa, y yo les decía, está excelente lo que estás haciendo, María, estás cuidando de los bebés. Sí, pero tú sos el referente, sí, yo soy el referente, pero María está en lo cotidiano dándoles la porción diaria del alimento que, como bebés, y no por menos, sino por el tiempo que ha transcurrido en el evangelio de cada una de ustedes, de cada uno, y de aquel que lo escuche, que también sea poco, es necesario ese cuidado, ¿sí? Porque por las suyas solas el bebé no va a comer, ¿verdad? Él va a pedir y va a haber que darle. Y a veces no va a pedir, a veces no va a saberse expresar, porque decimos lloraba y lloraba, pero a veces no vamos a poder entender. Pero nosotros sabemos que al bebé hay que alimentarlo y que se tiene que alimentar cada tantas horas y todo lo demás. Entonces, es necesario que como nuevos cristianos y como cristianos estemos siempre pasando tiempo en la palabra de Dios. ¿Se quedó entendido este tramo? ¿Sí? Bien. Segundo beneficio de pasar tiempo en la palabra de Dios. Nos hace sabios para tomar decisiones correctas y nos equipa para buenas obras. Vamos a ver en la palabra de Dios dónde está este mensaje que estamos ahora afirmando. Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. En la versión que está escrita aquí en el manual es Nueva Traducción Viviente, no es la Reina Valera clásica. Digo por si alguien tiene la Reina Valera y bueno, y nota diferencias, ¿sí? En el relato. Dice, desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio. Acá le está hablando a Timoteo. Dice, esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la Escritura
es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios se agrada, para que el pueblo de Dios esté listo y completamente capacitado para buena obra. O sea, que si nosotros no alimentamos nuestra fe con el oír la palabra, como sabemos que dice en otro versículo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra, entonces esta va a menguar. Dice, y toda la escritura, y acá está con mayúscula, es un mensaje, toda la escritura, toda la Biblia, yo la bajé o no la bajé, bueno, toda la Biblia es un mensaje, dice, enviado por Dios. ¿Mm? Y es útil para enseñar la escritura, para reprender, la escritura nos va a reprender, para corregirnos, la escritura, el leer, pasar tiempo en la palabra, leyendo la palabra de Dios, nos va a enseñar y nos va a corregir, ¿sí? Y nos va a mostrar cómo vivir de la manera que Dios se agrada, para que el pueblo de Dios esté entonces listo y completamente equipado, capacitado para toda buena obra. En fin, dice acá, el fin de pasar tiempo en la Biblia es la obediencia y el cambio de vida. O sea, pasar tiempo en la Biblia, que yo conozca la palabra, que a mí me enseñe y yo haga cambios. ¿Quién va a ayudarme en esos cambios? Es el Espíritu Santo. Pero nada va a suceder si yo no lo quiero, porque el Señor nos dio el libre albedrío, la libre voluntad de elegir. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer en vos y en mí es que si algo antes no te importaba, cuando vos lees algo, por ejemplo, dice, compartíamos el otro día, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofendiere, que pecare contra mí? ¿7 veces? Entonces Jesús le responde, te diré que 7 veces no, 70 veces 7. Si vos y yo no conocemos ese versículo, no lo leímos en algún momento, no hemos pasado tiempo conociendo, vamos a estar de repente, igual que toda la vida, siendo justicieros y tomando venganza por mano propia y haciendo juicio y una cantidad de cosas más, y vamos a vivir por fuera de lo que a Dios le agrada. Entonces, es importante, podemos ver que nosotros conozcamos la Escritura. Y cuando la vamos conociendo, nos empieza a alimentar, a renovar. El Espíritu Santo de Dios va a hacer en vos y en mí la obra, porque vos vas a estar abriéndole tu corazón, vas a estar dejando que el Señor obre en vos, así como uno lo hace también. ¿Y cómo es? Y obedeciendo. Y capaz que no me gusta, y capaz que estoy muy enojada, porque es tan grande la ofensa que no puedo perdonar. Pero la fidelidad y el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande que va a tratar contigo para que puedas entender de qué manera es necesario para vos, antes que el otro, que perdones. Porque cuando vos no perdonás a la otra persona, la tenés, siempre lo decimos, agarrada, ¿sí? ¿Viste? Entonces vas con la persona para todos lados, estás agarrada uno al otro, están como atados, encadenados. Y el Señor te dice, soltá perdón. Cuando vos soltás perdón, en obediencia aún, ni siquiera lo que lo sientas, yo no lo puedo sentir bien, entiendo que no lo sientas, te juro que te entiendo, te aseguro, perdón, que te entiendo, pero la obediencia, la decisión de perdonar, Dios va a obrar en vos para que sea posible, ¿se entiende? Amén. Entonces estábamos hablando que nos hace sabios para tomar las decisiones correctas, ¿sí? Y nos equipa para toda buena obra. Entonces, el fin de pasar tiempo en la Biblia es la obediencia y el cambio de vida. La Biblia entonces nos va a ayudar a saber qué creer y qué no creer, y qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? ¿Seguimos? Vimos 2 puntos entonces que son los beneficios de pasar tiempo en la palabra. Si hay alguna interrupción que hacer, si hay alguna pregunta, lo hacen. ¿Estamos? Punto número 3. Pasar tiempo en la palabra de Dios
nos guarda de la tentación y del pecado. Acá cita al Salmo 119:11 y dice así: en mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Mirá lo que dice en el Salmo de David: en mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Cómo es esto? Se da una situación, ¿no? Por ejemplo, en lo laboral, se da una situación y a vos te dan ganas de armas tomar o de decir algo y defenderte y actuar de una manera que es justa, lógica, y el mundo entero te diría: bien, hiciste bárbaro, Viviana, le contestaste, quedó así, quedó asá. Y nosotros compartíamos, yo compartí la prédica del otro día, las invito, es corta, a que lo escuchen, porque habla de la ofensa y del enojo y del orgullo. Y ahí, en nuestro corazón, a veces ignoramos que hay grandes cuotas de ofensa, de orgullo y de falta de perdón. Y están todas muy mezcladas, pero ¿qué te quiero decir con esto? Y no voy a entrar. Que si yo conozco lo que a Dios le agrada, voy a pelear con lo que hay en mi corazón para agradar a Dios. Entonces es necesario que yo conozca. Saber que Dios resiste al soberbio, saber que si yo, dice la palabra, airaos pero no pequéis, que yo me voy a enojar y me voy a airar, pero no peques, te dice el Señor. Y eso significa que yo trate de salir rápido, porque también me dice allí en Santiago 1:20 que la ira de Dios no obra, que la ira del hombre, perdón, no obra en la justicia de Dios. Cosas que yo estoy soltando así muy quizás, y te van cayendo todas juntas, pero son cosas que van ayudándonos a nosotros a ¿qué? A moldear nuestro carácter en Cristo, porque la vida nos trató de alguna manera y que nuestro temperamento, nacemos con él, pero el carácter se va transformando por las situaciones de vida que vamos teniendo. Entonces, en mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Si yo guardo la enseñanza que Dios me dice que debo perdonar a mi hermano las veces que sea, me enojé, quise estrangularlo, quise partirle la cabeza con un hacha, quise esto, quise lo otro, pero en mi corazón guardado estaba que yo tengo que perdonar, que yo tengo que sacar ese enojo, que no lo tengo que, ¿cómo se dice?, manifestar de una manera que me lleve a mí a pecar. Entonces yo guardé en mi corazón palabra de Dios, leída, recibida, que me ayuda a hacer algo de manera de no pecar contra Dios. ¿Se entendió? Bien. Salmo 119, 104 al 105 dice: rechazo todo camino de mentira. Salmo 119, 104, versículos 104 y 105. Está en el medio de la Biblia, es el salmo más largo. Dice: rechazo todo camino de mentira, porque tus enseñanzas me han hecho sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Y acá dice un ejemplo: imagínese salir en la noche sin luz, estando en la absoluta oscuridad. ¿Qué peligro encontraríamos? Porque cree que la Biblia se compara con una lámpara. La Biblia se compara con una lámpara porque viene a poner luz donde nosotros no veíamos. Viene a poner entendimiento, viene a darnos sabiduría en cosas que nosotros no veíamos. Hacíamos cosas sin entender que eran en perjuicio nuestro. Maldecir, maldecir, tantas cosas. Ya el maldecir es una. Yo tengo una experiencia que muchas veces viene a mí, ya le pedí perdón al Señor y me arrepentí y todo lo demás, pero en un momento dije una maldición, no tenía ni noción, sí sabía que estaban, pero el enojo y todo lo demás, y cuando tuve entendimiento de lo que había hecho y dicho, realmente me fue de mucho pesar. Entonces, que nosotros podamos tener luz para que no andemos por lugares de oscuridad, no andemos por lugares donde yo a veces cierro los ojos por gusto y me imagino querer caminar
sin poder ver nada, seguro me lleve todo por delante, me dé contra todo. Y el Señor dice que viene a poner luz en donde estaba la oscuridad, las tinieblas. Entonces ya vos vas a poder ver por donde caminas. Dice, lámpara es a mis pies, es al tamaño del paso, tampoco que ilumine toda una habitación ni que te ilumine todo el camino. Va iluminando el lugar donde vos vas pisando. Vas viendo la distancia, es así, es la distancia de un paso, de un paso. María. Vive como el auto, ¿viste? Cuando vas manejando y prendés la luz y en la oscuridad y vos vas mirando solo lo que te va marcando la luz. Exacto, es perfecto, así. Perfecto. Y así es, el Señor no nos hace tomar una distancia, digamos, de luz tan grande, sino que a lo que está allí, a nuestro paso, a lo cercano. Entonces, entendemos que nos guarda el pasar tiempo en la palabra de Dios, nos guarda de la tentación, ¿tá? Y del pecado, nos viene a poner luz. Rechazamos entonces todo, dice acá, David decía, rechazo todo camino de mentira, dice también que guardaba en su corazón la palabra. Y así es la palabra, vos vas a recurrir a ella en el momento de la tentación, vos vas a recurrir a ella en el momento del pecado, es la que te va a sacar, la que te va a fortalecer, es la que te va a dar fuerzas. Dice, creo que es en Efesios, no me acuerdo bien los versículo cuál es, pero dice, fortaleceos en el poder de sus fuerzas. Entonces sus fuerzas nos van a venir, ¿de qué manera? A través de su palabra, de lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es fiel a su palabra, y su palabra nos está dando crecimiento y nos está instruyendo. Entonces vos vas a salir de un pozo fortalecido por Él a través de la palabra que guardaste en tu corazón y recurriste a ella y te libró de la tentación, te libró de muchas cosas más. Se nos va a cortar en unos minutos, pero retomamos, ¿sí? Nos guarda, cuarto beneficio de pasar tiempo en la palabra de Dios. Nos guarda de la falsa doctrina, del engaño y el error. ¿Por qué? En Hechos 17:11, como ves, todo lo que estamos compartiendo viene de la palabra, ¿sí? Dice, en Hechos 17:11 dice, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y escucharon a Pablo y a Silas con mayor disposición. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Te diré que esto es algo muy bueno, la avidez por saber. Yo he visto en Agustín, que lo tengo muy cercano, siempre como él estuvo buscando y llegó a saber de las cosas con una profundidad que a él le fueron dando certezas. ¿Por qué? Porque su característica es de lógica, y él ha buscado a través de eso y ha conocido la certeza de todo lo que la palabra dice. Y acá nos está diciendo de dos ciudades, los de Berea, dice, eran más receptivos que los de Tesalónica. Los de Tesalónica y los de Berea. Está hablando en el libro de Hechos 17:11. Dice, y escucharon a Pablo y a Silas con mayor disposición. Eran más receptivos. ¿Sabes por qué? Dice, porque estudiaban las Escrituras todos los días, porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Por ejemplo, a mí, en el tiempo que estoy compartiendo con ustedes, cuando Stephanie, por ejemplo, me hace una pregunta, o Lourdes ha hecho también algún planteo, o María, me gusta porque eso me muestra a mí que están prestando atención, que hay inquietud, y que si hay alguna duda, vamos a ir a la palabra para que la palabra misma traiga a luz lo que se quiere saber. Entonces es parte de la demanda, el saber. Y cuando mañana tú vayas a una iglesia que te invitaron y empiecen a decir que al Espíritu Santo, por ejemplo, no le pidas, no le hables, no le ores, porque el Espíritu Santo, y vos digas, no, pero la palabra de Dios dice que Él me traerá y me guiará y me instruirá, entonces acá hay algo que no está bien. Y por eso hablamos nos guarda de la falsa doctrina, porque hay falsas doctrinas. ¿Sí? Entonces vos mismo podés ir y ver con la palabra lo que están hablando y decir, sí, me están diciendo lo que la palabra de Dios dice, o me están torciendo. Está el famoso evangelio, por llamarlo de esa manera, de la prosperidad, que si vos pactás
que si vos esto, que si vos lo otro, y serás próspero. Cuando la palabra habla de prosperidad, sí, habla de prosperidad, pero no estamos en un evangelio de ese tipo. El Señor nos enseña otra cosa en su palabra. Dice en segunda de Pedro, hablando de que nos guarda de la falsa doctrina, del engaño y del error, en el punto 4 de los beneficios, dice, segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Y vuelve, es como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llega el amanecer, hasta que vuelva Cristo. Está entre paréntesis, ¿sí? La palabra de Dios nos va a alumbrar hasta la venida de Cristo. Ninguna profecía aparece en la Escritura por el propio deseo del profeta. Esto no es deseo de hombres ni cosas de hombres. Dice, ninguna profecía o mensaje bíblico fue dicho por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, dice, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Cuando te dicen, pero la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia, hombres como vos y como yo, sí, pero guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé? Léela. Es el único libro vigente después de siglos, después de tanto tiempo, en que mantiene la coherencia, no hay una sola contradicción, y todo lo que está escrito en ella es palabra de vida. Todas las cosas cobran vida a través de la palabra de Dios. Entonces, se me va a terminar, gordito. Se va a terminar en poquito, si no se terminó. Bueno, ¿me avisás? Sí, si querés venir nomás. ¿Me van siguiendo entonces? Dice, hoy día, continúa todavía así, avísame si se corta, Lourdes. Hoy día estamos llenos, dice, de falsas doctrinas y sectas que enseñan cosas que la Biblia no enseña, o la tuercen la palabra, ¿no? La acomodan, y la sacan de contexto. Mientras más nos familiaricemos, dice, con la Biblia, más difícil será que nos engañen y menos confusión tendremos. A veces, ante la necesidad, ante el dolor, ante tantas cosas, nosotros andamos golpeando puertas y buscando que alguien nos diga esto, que alguien nos diga lo otro. Yo te voy a dar un consejo que es difícil, porque nosotros queremos la respuesta sí y queremos la solución. En lo secreto, con el Señor, pedile instrucción al Señor, pedile, pero también es necesario que conozcas la Biblia, porque ¿cómo te va a hablar el Señor? A través de su palabra. Entonces es necesario para nosotros, así como la leche para el bebé, que nosotros pasemos tiempo en la palabra. Amén. Punto número 5. De los beneficios, el quinto. Dice, nos guía para vivir vidas exitosas y plenas en las relaciones interpersonales. Nos guía para vivir vidas exitosas y plenas en las relaciones interpersonales. Mira lo que dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se aparten de ti las palabras de Dios, de la ley, del libro de la ley, perdón. Estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que prosperes en tu vida y te vaya bien en todo. ¿Qué te está diciendo? Lee la palabra, aprendétela, pasá tiempo en ella, porque ahí entonces te va a ir bien en todo. ¿Por qué te va a ir bien en todo? Porque va a estar tan metida dentro de vos la palabra. Al pasar tanto tiempo, ya pasa a ser tiempo de vos, que vos vas a hacer las cosas conforme a como le agradan a Dios. Nosotros vamos a hacer las cosas conforme como le agradan a Dios. Y vamos a estar ¿en qué? En obediencia. ¿Y la obediencia qué trae? Bendición. Así es. La obediencia trae bendición. Entonces, si vos y yo queremos realmente entender si estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, podemos pedir consejo, podemos hablar con el referente, con la persona que Dios ha puesto, pero también hay cosas que la palabra nos dice clarito. Esto no está bien, no matarás, no robarás, ¿sí? Dice en Proverbios 3,
del 1 al 4. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. O sea que las enseñanzas de Dios, sus mandamientos, si yo los tomo, no los olvido y los aplico, nos van a dar muchos años de vida y nos van a dar paz. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, la fidelidad y el amor. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Escríbelos en tu corazón. Escríbelos en tu corazón. Escribir la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, vimos que la Biblia está llena de consejos sabios para tener buenas relaciones interpersonales. Viste que a veces es difícil que haya una buena relación entre la familia. Si nosotros todos estuviéramos más alineados al corazón de Dios, sería mucho más sencillo, pero a veces, por eso hablaba del orgullo, de la ofensa y del enojo, son tres elementos que conspiran en contra y que la palabra de Dios nos instruye y nos enseña y nos dice, quitaos todo enojo, airaos pero no pequéis, quitaos que arranquemos toda raíz de amargura. Entonces, ¿cómo hay instrucción en la palabra que nos permiten a nosotros a vivir de una manera de tener buenas relaciones interpersonales? Pero a veces se hace difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo razón y porque el orgullo, porque me lastimó, entonces yo me paro en mi corazón, en la dureza de mi corazón y quiero, no sé cómo se diría, defenestrar al otro y yo creo que lo voy a derrotar de esa manera, actuando con orgullo y con todo. Y el Señor nos enseña que es al revés. Estamos perdiendo, no nos damos cuenta que por querer a veces imponer o que se reconozca la falta del otro y que yo tenía razón, o al revés, ¿tá? Estamos descuidando, primero que nada, no haciendo conforme a como Dios le agrada y como nos enseña para que nos vaya bien, porque decía, te prosperarás en todo, te irá bien en todo, decía allí la palabra recién. Amén. Entonces, conocer los consejos que están en la palabra nos va a ayudar a tener buenas relaciones interpersonales. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. ¿Por qué? Por mi orgullo, porque me ofendo. Y la ofensa da lugar a una cantidad de cosas. Y yo compartía, si se escucha en la prédica del sábado, algo que dice que alguien puede hacer de todo para que yo me ofenda, pero está en mí que yo le dé lugar a la ofensa o no. Está en mí si yo me ofendo o no me ofendo. Depende de mí, depende de mí. Me pueden decir una cosa, me pueden hablar mal y todo lo demás, y yo le doy lugar a eso, me hablaste mal, me ofendiste, me esto, me lo otro, a que yo le diga, bueno, está, tranqui, sí, no comparto contigo, pero bueno, si a ti te parece, y nosotros no nos ponemos en el lugar de ofendidos, no nos ponemos en un lugar que el otro nos quiso poner, nos quiso llevar, porque la palabra Dios me enseña a que yo pueda tener una buena relación interpersonal, más allá de lo que el otro quiera hacer. ¿Es difícil? Sí. Sí, sí. Es ser más, viste cuando a veces adoramos y decimos más como tú, más de ti, menos de mí. Bueno, más de ti es ser mansos y humildes. Realmente no quiero ser insistente, pero lo voy a hacer. Escuchen, y si no la encuentran en el grupo, la prédica del sábado es corta, pero habla muy claro de cuando nosotros nos ofendemos, del orgullo versus la humillación de la que Jesús nos enseña y cómo Él mismo la aplica y nos la enseña en lo práctico. Amén. Dice, nos enseña a amar, a comunicarnos correctamente, a controlar el enojo, a tolerarnos y a perdonarnos. Nos enseña cómo deben ser las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre empleados y trabajadores, y en general para con todos los demás. Sabemos que la palabra nos enseña el orden que hay
A veces hay un desorden en los matrimonios, la mujer ha sido influenciada, hemos sido influenciadas a defendernos y el machismo ya no, o el feminismo no sé qué, y que el hombre, no te digo que está, ayuda idónea, somos así, vamos, así. El asunto es cuando uno quiere hacer esto o el otro quiere hacer esto. ¿tá? El hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. El hombre es el sacerdote de la casa y la esposa ha sido puesta a su lado, del costado la sacó el Señor, ni de abajo ni de arriba, del costado de Adán sacó la costilla. De esa manera el Señor nos enseña. Entonces, puede pasar, sí, pero si es un abusador y si es un esto, sí, entiendo perfectamente de lo que me hablas. Lo entiendo muy bien. Lo que yo sé es que Dios es un Dios de orden y que nosotros vamos a orar. Y Dios no va a permitir, no va a permitir, que ni vos tenés por qué, pero siempre yendo al Señor para que Él nos esté guiando. Hay desorden a veces en las familias. Los hijos se han acostumbrado a ser tiranos y a no respetar. Y bueno, una cantidad de cositas que a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, si estábamos en oscuridad, Él la viene a traer. Amén. Dice, nos enseña entonces cómo deben ser las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre empleados y trabajadores y en general para con todos los demás. Así que hoy tenemos una buena noticia, que nosotros podemos ser autores y no, como se dice, tener las consecuencias de las relaciones. Nosotros podemos ser aquellos que elaboremos nuestras propias relaciones con las personas. Si el otro habla mal, bueno, listo, yo no te voy a hablar mal. Y no voy a entrar en que, bueno, pero no me vas a decir, no, tampoco le vamos a dar lugar. Pero sí vamos a entender que hay cosas que nosotros las podemos sanar antes de que quieran anidar en nosotros. El lema del cristiano. Un lema, vimos los 5 beneficios de pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el lema del cristiano y te voy a explicar lo que es un lema. Un lema es una frase que expresa la motivación o intención de alguien. Describe el ideal de una conducta de una persona. El ideal de un cristiano es pasar tiempo en la Biblia para leerla, estudiarla, memorizar sus versos, meditar en ellos y aplicarlos. Practicarlos. Un cristiano debe leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y aplicarla. Te dije 5 puntos. Un cristiano debe leer la Biblia, estudiarla, a veces buscar referencias, te pones a leer un libro de la Biblia y empezás a buscar referencias del tiempo y vas viendo cómo en la historia está también respaldado. Memorizarla, ahora vamos a ver cada uno. Meditar en la Biblia y aplicarla. Leerla. En Apocalipsis 1:3 nos dice, bien le irá al que lee esta profecía, y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Mirá lo que dice la palabra, bien le irá al que lee esta profecía, y también los que escuchan y hacen. O sea, no solamente leerla, sino que también llevarla a los hechos. En Romanos 15:4 dice, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Y la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las escrituras. Esta es yo le decía, es una versión nueva, moderna, no es la Reina Valera, pero pueden allí ustedes después leerla en la versión que tengan de la Biblia, lo que dice en Romanos 15:4. Todo lo que está escrito en el pasado fue dejado
fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Y la esperanza dice que viene, dice la palabra, por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La paciencia es el saber esperar, el saber esperar en el Señor más allá. Y el ánimo, no el desánimo, la esperanza y la certeza de lo que esperamos. Estudiar la Biblia, según dice en Juan 5:39, dice, estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, y esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Acá está hablando de que mucha gente cree que es la palabra, pero es el Espíritu de Dios en la palabra el que nos da la vida. Dice en Hechos 17:11, ya lo vimos, ¿tá? Que los de Berea escuchaban, decía, eran más receptivos que los de Tesalónica y que escucharon a Pablo y a Silas con mayor disposición porque querían escuchar lo que Pablo y Silas decía, así como ustedes, a ver, lo que está diciendo Viviana, a ver, pero no mal, está perfecto, me encantaría que estuvieran anotando y escribiendo y preguntando, ¿sí? Es una manera de meternos la escritura en el corazón. Estudiaban las Escrituras, dice, todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. O sea que estudiar las Escrituras, leer, estudiar. Y ahora vamos a ver la parte de memorizar la Biblia. En el Salmo 119, versículo 15, que ya habíamos leído, dice, en mi corazón guardo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y sigue diciendo, medito en las instrucciones, presto atención a tus caminos. El meditar es tomarme un tiempo para poder procesar lo que me conviene. En Deuteronomio 6:4-9, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente delante de tus ojos. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Yo voy a hacer una pregunta y me la voy a hacer a mí. ¿En qué momento yo hice algo de lo que dice aquí en Deuteronomio 6? Pocas veces. Recuerdo en este momento que lo hice en un tiempo en que realmente estaba orando y clamando al Señor por una promesa que Él me había dado a través de la profeta y todo era en contra, pero yo clamaba y clamaba y clamaba y me había escrito versículos en el espejo de mi dormitorio. Qué importante si nosotros estuviéramos haciendo esto. Capaz que no es la cosa porque nos pueden tildar de fanáticos o claro, vamos en contra de todo lo que van los demás. Pero nosotros somos aquellos que vamos a modificar la atmósfera. Nosotros somos los agentes de cambio en la vida de las personas, así como alguien lo fue en la tuya y en la mía. Entonces, todo esto que hoy estamos compartiendo viene por el pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas que hoy hemos leído no teníamos? Capaz que las leímos una vez, pero hoy vienen a refrescarse. Y hoy vienen a tomar un lugar en nuestro corazón. Y está en vos y en mí que le demos ese lugar que el Señor quiere que realmente tengan, ¿sí? Que recordemos esto y que todo momento lo estemos llevando a nuestros hijos y a donde estemos, les estemos entregando todo lo que el Señor nos ha dado. Meditar en la Biblia. Salmo 1, del 1 al 6. Dice así, bien le irá al que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose haciendo mal. Al contrario, se deleitan y gustan de las enseñanzas del Señor y la meditan y estudian de día y de noche. Serán prósperos, como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. ¿A quién?
aquel que se deleita y gusta de las enseñanzas del Señor. En cambio, dice, versículo 4, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. ¿Viste que la paja es liviana y cuando viene el viento, como hay en estos días, vuela por todos lados? Bien. Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables en el juicio, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se perderán, y su camino llevará a la destrucción. Eso está en la palabra de Dios, Salmos 1, versículo 1 al 6. En el libro de Josué, del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, del versículo 8 al 9, perdón si la palabra de repente es mucha, pero es la palabra, exactamente lo que hoy estamos pasando tiempo en ella. Nunca se aparten de ti las palabras del libro de la ley, estúdialo, bueno, esto lo habíamos visto recién, estúdialo de día y de noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Y te repito, sé fuerte y valiente, acá cuando le dice a Josué, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, meditar significa reflexionar, rumear, como cuando las vacas rumean los nutrientes, viste que la vaca tiene 4 estómagos y pasa el pasto para uno y pasa el pasto para el otro y tiene 4 digestiones, eso es rumiar. Rumiar, y la palabra va y viene dentro de vos y va y viene, no, porque Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar, y abro la ladera y está vacía, y abro el monedero y está vacío, pero Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar, y yo atesoro esa palabra y empiezo a orar a mi Padre y decirle, tú eres mi Padre, tú eres mi proveedor, tu palabra también dice, mirá lo que importante que es el tener la palabra de Dios en el corazón. Tu palabra dice que en un salmo también dice, no he visto justo desamparado, ni semiente de justo que mendigue pan, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, son palabras que te vienen a fortalecer en situaciones que son críticas. No estamos hablamos de cuando no hay, y hay hambre, y hay una situación que enfrentar. Y es hermoso a veces como el Señor nos desafía en nuestra fe, y aparece alguien de lo que menos te imaginas con algo, y el Señor te muestra, yo estoy, clamaste a mí, recurriste a mi palabra que está en tu corazón, la pusiste en práctica, y el Señor hace su manifestación sobrenatural. Entonces, meditar significa reflexionar, rumiar, como cuando las vacas mastican los nutrientes del pasto una y otra vez para alimentarse hasta sacar el último nutriente. Y por último, aplicar la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra, o sea, para ponerlos en práctica, para empezar a vivirlos. Que me pase, y es difícil, pero ahí está bueno cuando somos 2 o más en una casa que se junten a orar. Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor, tú conoces nuestra situación, Señor, y eso, empezar a orar juntos ante una situación y ver la respuesta del Señor. Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente solo con el oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Viste que la palabra de Dios es dura, pero nos instruye. Entonces, una vez que vos y yo conocemos, no es por falta de conocimiento que nos puede ir mal o que las cosas, sino por desobedientes. Y no es que a legalismo, es pedirle al Señor, si te es difícil perdonar, si te es difícil creer que estás con la heladera vacía y que puede venir la provisión de Dios y no que tengas que
no te digo que te quedes en tu casa sin hacer nada. Hablo de situaciones específicas que necesitamos recurrir al Señor porque hay una situación, y a veces, no a veces, Dios permite las cosas a sus hijos para que nosotros también le podamos conocer. Conocemos a Dios en las situaciones a veces más extremas. Entonces vimos ahora, la segunda parte fue el lema de la Biblia y cómo estudiar la Biblia. A ver, rápidamente, porque sé que esto puede ser un poquito intenso hoy. Dice así: separa un tiempo, esto prestemos los oídos, separa un tiempo especial para estudiar la Biblia y ten a la mano una libreta de apuntes con una pluma, con una lapicera. Esto ya debe estar cansado de que se lo digamos. Olvidamos rápidamente las cosas, ¿ya? Entonces, si yo tomo nota en el momento de algo que se me ocurre cuando Viviana está hablando, me va a ayudar. Entonces, cuando lo anotás, se te queda mucho más que cuando solo lo lees, dice acá. Cuando vuelves a leer tus notas, las recuerdas fácilmente y te sirven para compartir. Entonces, lo que aprendimos o lo que Dios nos habla puede ser de ayuda también a otras personas. Vas a ver que algo que Dios te dio, dice, de lo que tengo te doy, de lo que recibí te puedo dar. Entonces vas a recibir cosas de Dios que vas a poderlas dar a otros y tener a veces las cosas ordenadas, escritas, nos ayuda mucho. Ora y pide a Dios entendimiento y dirección. Leer el pasaje con entendimiento, dice, y escribir en tu cuaderno o en tu hoja las preguntas y responderlas que vamos a hacer ahora te va a ayudar, ¿sí? Entonces, leer varias veces los pasajes, porque a veces lo leemos rápido, ahora no tenemos más remedio que ir rápido, pero a veces también nosotros leemos rápido y se nos esconde el mensaje. Entonces te puedes hacer 3 preguntas, nos señala acá. ¿Qué dice? ¿Qué aprendí? ¿Y qué debo hacer? Anota en tu cuaderno, dice, y responde. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué entiendo que dice qué entiendo que dice de lo que leo? ¿Qué aprendí? Si no aprendí algo nuevo hoy, entonces que reafirmé, porque ya conocía esa palabra, pero capaz que hay un entendimiento distinto hoy. ¿Qué es lo que más me impactó de lo que leí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo obedecer o aplicar en mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar específicamente en mi diario vivir? ¿Te das cuenta que nos lleva esto a tiempo con nosotros mismos y con la palabra? Si hay algo que no entendimos, escribir la pregunta y preguntarle a María, a Agustín, a mí, ¿tá? Que estamos guiándolos, y si hay algún versículo también específico que quieras memorizar, escribírtelo. Estamos hablando de lo importante que es el tener siempre a mano un cuadernito, una libreta y la lapicera. Hay un ejemplo práctico que yo te voy a pedir que lo hagas tú en tu casa y lo respondas en la hoja, en una de las últimas hojas, y están las preguntas para contestar. Quizás se te hizo un poco intenso, pero bueno, ya no estamos con cosas con leche, ya empezamos a comer un poquito más sólido y es importante para nuestra vida, como entendimos desde el principio, ¿ya? Qué importante que es que nosotros pasemos tiempo en la palabra de Dios. Así que bueno, si no hay ninguna consulta, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda que quieran transmitir en este momento, vamos a orar y les pido que los que tengan respuestas hechas de los anteriores, del primero y del segundo, si quieren hacerlas llegar, para así las corregimos. Y bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta, consulta, duda. Amén. Vamos a orar. Muy bien. ¿Alguna pregunta había ahí? No. ¿No? Bueno, muy bien. Tengo que mandarte las fotos del primero que ya lo hice,
Te la voy a mandar y ahora Impecable. mandé a imprimir este y el segundo. Impecable, Nati, impecable. Yo ahora les voy a mandar ya el del 4, mandamos el del 4, así ya ustedes, si van a imprimir el tercero, ya pueden imprimir el 4 y ganan tiempo y lo tienen el material, ¿sí? Bien. Muy bien. Padre, nosotros te damos gracias en esta hora por haber pasado este tiempo, Señor mío, compartiendo con mis hermanos, Señor, la palabra, Señor, compartiendo de tu enseñanza, de cómo tú nos instruyes, Señor mío, a través de tu palabra, de cómo vivir, Señor. Es necesario que nosotros pongamos en nuestro corazón, escribamos en nuestro corazón, Señor mío, tu palabra, para que podamos realmente vivirla, ponerla en obra, Señor. Por eso a veces andamos quizás más lejos de los cristianos y más cercanos a un mundano, Señor, porque nos vamos alejando de lo que tu palabra, Señor mío, nos instruye, de lo que tu palabra nos enseña, Señor, y respondemos conforme a nuestro carácter, a nuestra vieja naturaleza, tantas cosas, Padre. Y es necesario que estemos bien alimentados, como decía al principio, para crecer espiritualmente, para estar fuertes espiritualmente, para cuando vengan las situaciones, nosotros no estemos decayendo y debilitándonos, Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo cada familia, Señor, que está conectada, y a cada familia que se conecte en lo posterior, Señor mío, al ver estos mensajes, estas enseñanzas, Señor, darte gracias, Padre, porque tú nos renuevas, nos fortaleces, nos das esperanza, nos liberas, nos sanas, nos restauras, Señor, solamente tú nos das palabra de vida. Gracias, Señor, porque también el poderte agradar, el hacer tu voluntad, Señor mío, nos complace. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos toda venganza, todo lo que se quiera levantar en contra, Señor, nos cubrimos con tu preciosa sangre, Jesús, a nosotros, a nuestras familias, Señor, y ponemos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén.